Las artes marciales mixtas son un deporte que exige disciplina, dedicación y perseverancia, atributos que le permiten a un peleador explotar al máximo sus talentos y habilidades para triunfar dentro del octágono. La cosa es que en ocasiones reunir estos atributos no es suficiente, y es que a lo largo de la historia hemos visto a varios peleadores talentosos desviarse de su camino a la cima por circunstancias fuera de su control, lesiones, malas decisiones de un juez o incluso accidentes ajenos al deporte que se interponen entre ellos y la gloria, situaciones donde su futuro parece haber quedado a merced de la suerte que les jugó en contra afectando su carrera para siempre. Y por eso en este video hablaremos de aquellos peleadores que perdieron grandes oportunidades, campeonatos e incluso sus carreras por un golpe de mala suerte. Antes de continuar con el video te invito a que dejes tu like, no te cuesta nada y al canal le ayuda muchísimo. Dicho esto, yo soy Mems, esto es Contra la Reja y hoy conoceremos a los 8 peleadores con peor suerte en la historia de la UFC. Número 8. Josh Emmett. Así es, el hombre que convirtió a Bryce Mitchell en terraplanista de un derechazo ha tenido varios momentos de mala suerte durante sus peleas. El primero de ellos en su debut contra John Tuck. Y es que uno de los dedos de Emmett estuvo a punto de partirse en dos luego de ser golpeado por una brutal patada giratoria en la segunda mitad del tercer asalto. Así que por cerca de 2 minutos tuvo que pelear con una sola mano para ganar una decisión dividida. 2 años después, Emmett enfrentó a Jeremy Stephens estando en la posición número 4 de la clasificación de peso pluma. Una victoria sobre Stephens podría haberlo catapultado a una pelea contra el entonces campeón Max Holloway, pero luego de ganar el primer asalto, un derechazo de Stephens lo mandó a la lona y mientras trataba de recuperarse fue golpeado con al menos 2 codazos a la nuca y un rodillazo a la cabeza mientras aún estaba en el suelo. Ambas técnicas ilegales que el referee no penalizó, costándole una importante oportunidad. Esto provocó que Emmett pasara un año sin competir, pero no lo detuvo de escalar nuevamente la clasificación. En junio de 2020 enfrentó a Shane Burgos en otra determinante pelea e increíblemente se desgarró un ligamento de la rodilla a menos de 30 segundos de iniciado el encuentro. Nuevamente, Emmett encontró la manera de ganar, pero la lesión le costó 18 meses más de inactividad. Así que cuando por fin llegó su oportunidad de competir por el cinturón, tenía ya 37 años y fue vencido por Yair Rodríguez para luego enfrentar a un tal Ilia Topuria que acabaría definitivamente con sus aspiraciones al título. Número 7. Alistair Overeem. La llegada de Alistair Overeem a la UFC fue una de las más anticipadas de la historia, y es que por años el holandés fue considerado el mejor peso completo fuera del octágono. Overeem llevaba 4 años invicto, estaba en una racha de 11 peleas sin conocer la derrota y había capturado campeonatos en prácticamente todas las organizaciones en las que había participado. Así que luego de destruir a Brock Lesnar en su debut en lo que bien pudo haber sido una competencia de físico-culturismo, el mundo esperaba que Overeem replicara su éxito en el octágono. Lamentablemente, en su siguiente pelea apareció una tendencia que lo perseguiría en los momentos más importantes de su carrera. Overeem enfrentó a Antonio Bigfoot Silva por el derecho a disputar el cinturón, pero luego de dominar la pelea por 2 asaltos terminó siendo noqueado en el tercero. Su siguiente oponente fue Travis Brown, a quien estuvo cerca de finalizar en varias ocasiones durante el primer asalto de la mano de un brutal ataque al cuerpo, pero nuevamente sus esfuerzos serían en vano luego de que una patada frontal a la cabeza le apagara las luces. 3 años después, Overeem por fin compitió por el cinturón de peso completo ante Stipe Miocic. Una vez más, el holandés lastimó a su oponente y estuvo a punto de finalizarlo con una guillotina, pero eventualmente erró una patada que el campeón aprovechó para derribarlo y finalizarlo con golpeo a ras de lona. La última vez que esta terrible tendencia apareció en su carrera fue cuando enfrentó a Jairzinho Rozenstruik. Esta vez, Overeem literalmente dominó a su oponente por 5 asaltos y en los últimos 10 segundos de la pelea, Rozenstruik conectó un brutal gancho que le rompió la boca al holandés, arrebatándole nuevamente la victoria en el último momento. Así que solo queda imaginar lo que hubiera sido de la carrera de Alistair Overeem si estas victorias no se le hubieran escapado de las manos. Número 6. TJ Grant. Probablemente nunca hayas escuchado de este gran peleador canadiense, especialmente si eres nuevo en el deporte, pero entre 2011 y 2013 TJ Grant se convirtió en uno de los mejores pesos ligeros del deporte. Grant inició su carrera en peso welter donde tuvo un par de victorias decentes, pero tras sufrir su tercera derrota decidió bajar a las 155 libras para competir con peleadores de su tamaño, un cambio que rindió frutos de inmediato dándole 2 victorias por decisión unánime en su primer año en la división. Grant amplió su racha ganando una épica pelea ante Evan Dunham y consiguiendo un brutal knockout en el primer asalto sobre Matt Wyman. Así, con 4 victorias consecutivas, el canadiense consiguió una pelea ante el ex contendiente al título Gray Maynard. El ganador de ese encuentro se convertiría en el contendiente número 1 y garantizaría una eventual pelea ante el entonces campeón Benson Henderson. Grant dio el desempeño de su vida, noqueando a Maynard en poco más de 2 minutos del primer asalto. Y es aquí donde su suerte se acabaría. Como le fue prometido, la UFC le dio una pelea de campeonato ante Henderson, pero lamentablemente, el canadiense sufrió una lesión camino al encuentro y fue sustituido
vencido por Anthony Pettis, quien terminó consiguiendo el cinturón. Aún así, Grant mantuvo su posición como el contendiente número 1 y se empezó a buscar que enfrentara a Pettis, una oportunidad que nunca pudo capitalizar, ya que mientras se preparaba para el encuentro, fue noqueado en una sesión de entrenamiento. Este accidente lo hizo inelegible para competir y lo forzó a dejar pasar una oportunidad de campeonato más. Y eso fue lo último que supimos de TJ Grant, quien no volvió a competir en una pelea de artes marciales mixtas. Número 5. Ian McCall. Cuando se habla del responsable de la llegada de la división de peso mosca a la UFC, hay que hablar de Ian Uncle Creepy McCall. Al igual que peleadores como Demetrius Johnson y Joseph Benavidez, McCall compitió en la división gallo de la WEC, pero tras perder su segunda pelea ante Dominick Cruz, se dio cuenta que el tamaño de sus oponentes lo ponía constantemente en desventaja. Así, tomó la decisión de competir 10 libras abajo, mudándose a Tachi Palace Fights, la organización con los mejores peleadores de peso mosca de ese momento. McCall no tardó en coronarse como campeón para ser reconocido como el mejor peleador de peso mosca del planeta. Con el título en sus manos, Uncle Creepy inició una campaña para convencer a la UFC de que adoptara su división de peso. Al poco tiempo se organizó un torneo de 4 hombres para coronar al primer campeón de peso mosca de la organización. Los enfrentamientos de este torneo tuvieron la particularidad de que no podían terminar en empate, así que de ser necesario habría un cuarto asalto adicional para definir a un ganador. En la primera ronda del torneo, McCall enfrentó a Demetrius Johnson. La pelea fue muy pareja durante los primeros 2 asaltos, aunque Johnson parecía llevar una ligera ventaja. Pero en el tercer asalto, McCall consiguió varios derribos, castigó a Mighty Mouse con golpeo a ras de lona y estuvo a unos segundos de finalizarlo. Pero al final, los jueces le dieron la victoria a Demetrius Johnson. O al menos, eso fue lo que se dijo en el octágono, pues durante la conferencia de prensa posterior al evento, se reveló que hubo un error al leer las tarjetas y que en realidad la pelea había terminado en empate. Esto hubiera resultado en un cuarto asalto, algo que hubiera sido extremadamente favorable para McCall, pues Johnson estaba visiblemente agotado tras terminar el encuentro. En lugar de eso, un error en las tarjetas de los jueces le terminó costando la oportunidad de competir por un cinturón de la UFC. Johnson y McCall se enfrentaron en una revancha que Mighty Mouse dominó de principio a fin, y aunque McCall ganó 2 peleas más dentro del octágono, nunca volvió a acercarse a una pelea de campeonato. Número 4. Chael Sonnen. El gángster americano está en esta lista porque estuvo a punto de conseguir el cinturón no en una ni en 2, sino en 3 ocasiones, pero por una u otra razón el cinturón simplemente se le escapaba de las manos. Su primera oportunidad de campeonato vino ante el legendario Anderson Silva en peso medio. Camino a la pelea, Chael se dedicó a comunicar lo mucho que el campeón apestaba y lo fácil que sería vencerlo. Palabras que para sorpresa de muchos respaldó dentro del octágono, derribando a Silva a placer y castigándolo por 5 asaltos con golpeo a ras de lona. Pero a 2 minutos de finalizar el encuentro, el campeón cerró un triángulo y obligó a Sonnen a rendirse. Chael ganó un par de peleas más y logró concretar una revancha. Nuevamente derribó a Silva de inmediato y controló la posición durante todo el primer asalto. Pero luego de fallar en todos sus intentos de derribo en el segundo, Sonnen atacó con un golpe giratorio, se tropezó y cayó a la lona. Silva aprovechó la oportunidad, conectó un brutal rodillazo al cuerpo y terminó la pelea con golpeo a ras de lona. Parecía que Sonnen nunca volvería a competir por un cinturón, pero una tercera oportunidad tocó a su puerta cuando se ofreció a suplir a un lesionado Dan Henderson para enfrentar a Jon Jones por el título semicompleto, algo que en su momento no se concretó, pero sí se tradujo en una gran temporada de The Ultimate Fighter y una eventual pelea con Jones. En esta ocasión, Sonnen fue absolutamente dominado por el campeón, quien lo finalizó en los últimos 30 segundos del primer asalto. Y estos últimos 30 segundos fueron la prueba de que los dioses del octágono simplemente no querían ver a Chael Sonnen con un cinturón de campeonato. Y es que en la entrevista posterior a la pelea, se reveló que Jones se había roto un dedo del pie. En pocas palabras, si se completaba el primer asalto, probablemente hubieran detenido la pelea por la lesión de Jones y Sonnen se hubiera convertido en el campeón de las 205 libras. Pero bueno, todos sabemos que es indiscutible que Chael Sonnen sigue invicto, así es que estos pequeños tropiezos no tienen gran relevancia en su carrera. Número 3. Alexander Gustafsson. Todos los que llevamos tiempo siguiendo este deporte sabemos que los jueces no son precisamente reconocidos por tomar las mejores decisiones. Y puede que Alexander Gustafsson sea el mejor ejemplo de esta situación. Y es que las primeras 2 veces que compitió por el campeonato, terminó cayendo víctima de decisiones muy controversiales. La primera de ellas vino en su legendario encuentro ante Jon Jones. Gustafsson y Jones se enfrentaron en una muy cerrada pelea a 5 asaltos. Jones conectó más golpes que el sueco en casi todos los rounds, pero sus ataques se dirigían principalmente a las
las piernas y al cuerpo. Por el contrario, Gustafsson se concentró en atacar el rostro del campeón y de hecho lo superó en golpes conectados a esa área. Además, el sueco se convirtió en el primer peleador en derribar a Jones y frustró 10 de sus 11 intentos de derribo. Aún así, los jueces le dieron una decisión unánime al campeón, pero gran parte de los medios y fanáticos pensaron que había ganado Gustafsson. Pasó el tiempo, Jones fue despojado del cinturón por problemas con la ley, Daniel Cormier tomó su puesto y Gustafsson fue elegido como su primer retador. Esta pelea fue aún más cerrada que su encuentro con Jones. Ambos peleadores conectaron una cantidad absurda de golpes y lograron derribar a su oponente en un punto de la pelea, pero solo Gustafsson logró lastimar al campeón lo suficiente para mandarlo a la lona y ponerlo en riesgo de ser finalizado. Pero esto no fue suficiente para los jueces, quienes nuevamente dieron una decisión dividida en contra de Gustafsson. El sueco obtuvo una tercera pelea de campeonato en una revancha ante Jon Jones, pero en esa ocasión fue completamente dominado y finalizado. Aún así, es increíble pensar que si otros jueces hubieran estado sentados observando sus peleas ante Jones y Cormier, probablemente Alexander Gustafsson hubiera pasado a la historia como un gran campeón de peso semicompleto. Número 2. Tony Ferguson. Pensar que el hombre que acumuló una legendaria racha de 12 victorias consecutivas y que destruyó a la mayoría de los pesos ligeros de su época nunca peleó por un campeonato indiscutido, nos dice todo lo que hay que saber sobre la relación del cucuy con la suerte. Así es, las únicas 2 peleas de campeonato en la carrera de Ferguson fueron por un cinturón interino. Y es que, primero que nada, Tony tuvo la mala suerte de que su impresionante racha sucediera mientras Conor McGregor seguía siendo campeón. Y como ya sabemos, McGregor estaba demasiado ocupado enfrentando a Floyd Mayweather y gastando su dinero como para defender su cinturón. Así que luego de su 9ª victoria sobre Rafael dos Anjos, Ferguson enfrentó a Kevin Lee por el campeonato interino. El cucuy aseguró la victoria con un triángulo y se ganó el derecho a unificar los cinturones con McGregor. Lamentablemente, el irlandés no tenía intenciones de regresar pronto al octágono, así que el cinturón quedó vacante y Ferguson, el campeón interino, enfrentaría a Khabib Nurmagomedov para definir al nuevo campeón. Y 6 días antes del encuentro, Tony se tropezó con el cableado de una cámara cumpliendo con sus obligaciones mediáticas, se destrozó la rodilla y quedó fuera del encuentro. Por si eso fuera poco, la UFC decidió despojarlo de su cinturón interino. Sorprendentemente, Ferguson regresó al octágono en menos de 6 meses para extender su racha a 12 victorias consecutivas, venciendo a Anthony Pettis y Donald Cerrone. Ferguson por fin tendría la oportunidad de enfrentar a Khabib Nurmagomedov por el título indiscutido de peso ligero, pero esta pelea no pudo concretarse porque sucedió durante la pandemia de coronavirus y Nurmagomedov no tenía permitido salir de Rusia. Así, el cucuy terminó peleando nuevamente por un campeonato interino, pero en esta ocasión caería víctima de una brutal paliza de parte de Justin Gaethje. En ese momento, a Tony Ferguson se le cerró el camino al campeonato y comenzó la que se convertiría en la racha perdedora más larga en la historia de la organización. Definitivamente, la suerte nunca jugó a favor de Tony el Cucuy Ferguson. Número 1. Dominick Cruz. El hombre que inició la creación de esta lista y que recientemente acaba de anunciar su retiro del deporte. Sin lugar a dudas, la carrera de Dominick Cruz es la que más se ha visto afectada por situaciones fuera de su control. Y es que pasó cerca de 8 años fuera del octágono a causa de diferentes lesiones. Para ponerlos en contexto, a sus 26 años, Cruz entró a la UFC como el campeón inaugural de las 135 libras. El inicio de su reinado fue espectacular y lo vio defender su cinturón con 2 increíbles desempeños. El primero de ellos en una pelea de la noche ante su archirrival Uriah Faber y el segundo en un dominio total del futuro campeón de peso mosca Demetrious Johnson. Cruz parecía estar en camino a convertirse en una gran estrella, pero a 2 meses de su tercera defensa del cinturón, sufrió la ruptura de un ligamento en su rodilla. El campeón tuvo que someterse a 2 cirugías reconstructivas, ya que en la primera de ellas, su cuerpo rechazó el injerto que sustituiría su ligamento. Después de 2 años, Cruz se recuperó satisfactoriamente y se estaba preparando para volver al octágono para enfrentar al entonces campeón interino Renan Barão. Pero nuevamente, a un mes de su regreso, el campeón se desgarró un músculo en la ingle, por lo que no pudo competir y fue despojado de su campeonato. Esto retrasó su regreso otros 12 meses. Así que luego de 3 años en total, Cruz por fin regresó al octágono y se anotó una impresionante victoria sobre Takeya Mizugaki noqueándolo en el primer asalto. Esto lo puso en posición para retar al entonces campeón TJ Dillashaw, pero meses después de su regreso triunfal, Cruz se desgarró el ligamento de su rodilla sana y quedó fuera de competencia 1 año más. Aún así, a su regreso logró recuperar el cinturón venciendo a Dillashaw y lo defendió exitosamente en un tercer encuentro ante Uriah Faber. En su siguiente pelea fue completamente dominado por Cody Garbrandt y para empeorar las cosas, empezó una nueva racha de lesiones que lo mantuvo fuera de competencia por otros 4 años. Su última etapa en la UFC lo vio perder una pelea de campeonato ante Henry Cejudo y ser brutalmente noqueado por Chito Vera. Y ahora, cuando se preparaba para la que sería su última pelea dentro del octágono, se dislocó el hombro, lo que lo forzó a adelantar su retiro. Aquí
Aquí lo increíble es que aún tras haber perdido los que probablemente hubieran sido los mejores años de su carrera, Dominick Cruz tuvo tantos logros en la división que a la fecha sigue siendo considerado entre los mejores pesos gallo de la historia, si no es que el mejor. Y con esto, amigos, llegamos al final del video. Definitivamente los peleadores en esta lista tuvieron que recorrer un camino mucho más complicado de lo normal, pero es muy interesante pensar qué hubiera sido de sus carreras si las circunstancias hubieran sido más favorables para ellos, si no hubieran sido víctimas de la mala suerte. En fin, esperemos que situaciones como estas no se repitan en el futuro, pero por lo pronto, cuéntame, para ti, ¿quién ha sido el peleador con peor suerte en la UFC? ¿Hasta dónde crees que hubieran llegado estos peleadores si la suerte los hubiera favorecido un poco más? Si pudieras cambiar el destino de alguno de los peleadores en esta lista, ¿a quién elegirías? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Como siempre, si te gustó este video y lo quieres apoyar, apachúrale machina al like para que YouTube nos eche la mano y se lo muestre a más gente. No olvides suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Yo soy Mems y nos vemos la próxima, aquí, en Contra la Reja. ¡Pum!